Narración. Capítulo 7. La verdad sufre cuando se ve sometida a un análisis minucioso. Antiguo dicho Fremen. Reverenda Madre, me estremezco al veros en tales circunstancias, dijo. Irulan se encontraba de pie junto a la puerta de la celda y medía las características de la estancia a la manera Bene Gesserit. Era un cubo de 3 metros de lado, excavado, con cortadores a rayos en la veteada roca. Amarronada bajo la ciudadela de Paul. Como único mobiliario, contenía un endeble sillón de mimbre ocupado ahora por la reverenda Madre Gaius. Helen Mohiam, un camastro con una manta marrón sobre la que se hallaba. Dispersa una baraja de cartas del nuevo tarot de Dune, un grifo para agua, sobre un cuenco de reciclado y un retrete Fremen con sellos para la humedad. Todo era escaso, primitivo. Una luz amarillenta surgía de 4 globos anclados y protegidos por rejas que había en las 4 esquinas de Mioneshotonot, la celda. ¿Has avisado a la dama Jessica?, preguntó la reverenda madre. Sí, pero no confío en que levante un dedo contra su primogénito, dijo Irulan. Miró las cartas. Relataban cómo los poderosos les daban la espalda a los suplicantes. La carta del gran gusano yacía junto a la de las arenas desoladas. Aconsejaban paciencia. Tenía una que recurrir al tarot para darse cuenta, se dijo a sí misma. Un guardia apostado en el exterior las observaba a través de una ventanilla de metaglás en la puerta. Irulan sabía que habría más personas monitoreando el encuentro. Había pensado y reflexionado mucho antes de decidirse a acudir. No haberlo hecho habría acarreado otros peligros. La reverenda madre se había sumido en una meditación prajna, interrumpida solo para examinar el tarot. Había conseguido mantener una cierta calma a pesar de saber que jamás abandonaría a Arrakis con vida. Los poderes oraculares podían ser pequeños, pero el agua turbia no era más que agua turbia. Y, de todos modos, siempre le quedaba la letanía contra el Intushotintichim, miedo. Aún tenía que asimilar la importancia de las acciones que la habían precipitado hasta esa celda. Unas sospechas sombrías habían aflorado en su mente, y el tarot le había dado indicios que las confirmaban. Era posible que la cofradía lo tuviese planeado. Un Kizara vestido de amarillo, con un turbante en su afeitada cabeza, ojos como cuentas del todo azules, en un rechoncho y redondeado rostro, piel curtida por el viento y el sol de Arrakis. La había esperado en el puente de recepción del crucero. La había mirado por encima de una cubeta de café, de especia servida por un obsequioso sobrecargo, analizándola unos instantes para luego dejar la bebida. ¿Sois la reverenda madre Gaius Helen Mohiam? Al repetir las palabras en su mente, revivió la escena en sus recuerdos. Su garganta se constriñó en un incontrolable espasmo de miedo. ¿Cómo? Sabían los esbirros del emperador que se encontraba en el crucero. Hemos descubierto que estabais a bordo, dijo el Kizara. ¿Habéis olvidado que tenéis prohibido poner el pie en el santo planeta? No estoy en Arrakis, dijo ella. Soy pasajera de un crucero de la cofradía que se halla en espacio libre. No existe el espacio libre, señora. Leyó en su tono un odio, entremezclado con profunda sospecha. Muad'Dib reina en todas partes. Arrakis no es mi destino, insistió ella. Arrakis es el destino de todos, dijo él. Y la anciana temió por un momento que se lanzara a recitar el itinerario místico que seguían los peregrinos. Esa misma nave había transportado a 700 de ellos, pero el Kizara sacó un amuleto dorado que llevaba bajo sus ropas. Lo besó, tocó con él su frente y luego su oreja derecha, escuchó y luego volvió a guardarlo en su lugar. Se os ordena que recojáis vuestro equipaje y me acompañéis a Arrakis. Pero tengo cosas que hacer en otro lugar. En ese momento sospechó de la traición de la cofradía, o alguna otra maniobra resultado del extraordinario poder del emperador o de su hermana. Quizá el navegante no había conseguido ocultar la conspiración. Alía, esa abominación, sin duda poseía las habilidades de una reverenda Madre Bene Gesserit. ¿Qué ocurría cuando esos poderes se unían a las fuerzas que había en el interior de su hermano? De inmediato, restalló el Kizara. Todo en su interior rechazaba volver a poner un pie en ese maldito planeta desierto. Aquel era el lugar en el que la dama Jessica se había puesto en contra de la sororidad. El lugar donde habían perdido a Paul Atreides, el Kwisatz Haderach que era el producto final de largas generaciones de cuidadosa selección genética.
De inmediato, aceptó. Deprisa, dijo el Kisara. Cuando el emperador ordena, todo el mundo obedece. Así que había sido el mismísimo Paul quien había dado la orden. Pensó en protestar ante el navegante capitán del crucero, pero la futilidad de un acto así la contuvo. ¿Qué podía hacer la cofradía? El emperador dijo que moriría si volvía a poner un pie en Dune. Observó, haciendo un último esfuerzo desesperado. Vos mismo lo habéis dicho. Si me hacéis bajar, me estaréis condenando. Silencio, ordenó el Kisara. Ha sido una orden. Así era como se hablaba siempre de las órdenes imperiales. Una orden. El jefe sagrado cuyos ojos podían penetrar en el futuro había hablado. Lo que debía ser, sería. ¿Lo había visto con sus poderes o no? Se dio la vuelta para obedecer, sin poder evitar sentir la morbosa sensación de haber quedado atrapada en la tela que ella misma había tejido. Y la tela se había convertido en esta celda donde Irulan había acudido a visitarla. Observó que Irulan había envejecido un poco desde su reunión en 1850. Wallach 9. Nuevas líneas de finas arrugas de preocupación habían aparecido en las comisuras de sus ojos. Bien, era el momento de ver si esa hermana de la Bene Gesserit obedecía sus votos. He estado en peores aposentos, dijo la reverenda madre. ¿Vienes de parte del emperador? Y movió los dedos agitada. Irulan leyó el mensaje que había expresado con ese gesto y respondió, del mismo modo, al tiempo que decía: No, he venido tan pronto como he sabido que estabais aquí. ¿No se enfadará contigo el emperador? Preguntó la reverenda. Madre. Sus dedos volvieron a agitarse con urgencia, imperativos y como si exigiese algo en esta ocasión. Que se enfade. Vos fuisteis mi preceptora en la sororidad, al igual que fuisteis la preceptora de su madre. ¿Cree que os daré la espalda igual? ¿Qué ha hecho la dama Jessica? Los dedos de Irulan se excusaron y suplicaron. La reverenda madre suspiró. Aparentemente, no era más que el suspiro de una prisionera lamentándose de su suerte, pero en realidad era una respuesta al comentario de Irulan. Era inútil esperar que el precioso esquema genético del emperador Atreides se preservara a través de ella. Pese a su belleza, la princesa era imperfecta. Tras ese revestimiento de atracción sexual, vivía una arpía quejumbrosa que estaba más interesada en las palabras que en las acciones. Sin embargo, Irulan seguía siendo una Bene Gesserit, y la sororidad se reservaba algunas técnicas para garantizarse que se cumpliesen los objetivos vitales, incluso en casos en que los vectores sin duda eran más débiles. Aprovechando una conversación banal en la que pedía un camastro más, mullido y mejores alimentos, la reverenda madre usó su arsenal de isentris y persuasión para darle órdenes a Irulan. Debía explorarse la posibilidad del cruce entre hermano y hermana. Irulan estuvo a punto de desfallecer al Doloshintosoum recibir el encargo. «Quiero una oportunidad», suplicaron los dedos de Irulan. «Ya la has tenido», zanjó la reverenda madre. Fue explícita en sus instrucciones. ¿Había manifestado alguna vez el emperador irritación hacia su concubina? Sus poderes únicos lo convertían en un hombre solitario. ¿Con quién podía hablar con la esperanza de ser comprendido? Con su hermana, sin duda. Ella era igual de solitaria. Había que examinar la profundidad de esa comunión, crear oportunidades para que pudieran verse en privado. Se podían preparar encuentros íntimos. También había que tener en cuenta la posibilidad de eliminar a la concubina. El dolor era un medio de romper esas barreras tradicionales. Irulan protestó. Si Chani moría, las sospechas recaerían de inmediato en la princesa consorte. Además, había otros problemas. Chani seguía una antigua dieta Fremen que al parecer favorecía la fertilidad, y dicha dieta eliminaba cualquier oportunidad de administrarle drogas anticonceptivas. Eso haría que Chani fuese aún más fértil. La reverenda madre se enfureció y le costó mucho controlarse mientras sus dedos expresaban sus exigencias. ¿Por qué no se lo había contado al principio de la conversación? ¿Cómo podía ser Irulan tan estúpida? Si Chani concebía y daba a luz un hijo, el emperador lo declararía su heredero. De inmediato. Irulan aseguró que conocía bien los peligros, pero que los genes no. Debían perderse por completo. «¡Maldita estúpida!», rabió la reverenda madre. ¿Quién sabía qué interrupciones y variaciones genéticas introduciría Chani a causa de su salvaje origen Fremen?
La sororidad debía poseer solo la línea genética pura, y un heredero renovaría la ambición de Paul y haría que volviera a esforzarse por consolidar su imperio. La conspiración no podía permitir algo así. Irulan preguntó a la defensiva cómo podía ella impedir que Chani siguiera esa dieta. Pero la reverenda madre no estaba de humor para excusas. Irulan recibió instrucciones explícitas sobre cómo afrontar la nueva amenaza. Si Minot-Seicham Chani concebía, habría que introducir un abortivo en su alimentación o en su bebida. Si no era así, lo único que se podía hacer era eliminarla. Había que evitar a toda costa un heredero al trono nacido de ella. Irulan comentó que un abortivo podría ser tan peligroso como un ataque, abierto a la concubina. Pensar siquiera en matar a Chani la hacía temblar. La reverenda madre quiso saber si el peligro iba a ser un freno para Irulan. Lo preguntó mientras movía los dedos con profundo desprecio. Irulan afirmó con rabia que conocía cuál era su valía como espía en la Casa Real. ¿Estaba la conspiración dispuesta a prescindir de alguien tan valioso? ¿Iban a retirarla de su puesto? ¿Cómo pensaban seguir vigilando de cerca al emperador sin ella? ¿Acaso habían conseguido introducir otro espía en la casa? ¿Era por eso? ¿Iban a usarla de nuevo, a la desesperada y por última vez? En una guerra, todos los activos tienen que saber reinventarse, respondió la reverenda madre. Su mayor peligro era que la casa de los Atreides se afianzara en la dinastía imperial. La sororidad no podía correr tal riesgo. Sería peor incluso que perder el esquema genético de los Atreides. Si Paul afianzaba a su familia en el trono, la sororidad tendría problemas durante siglos para llevar a cabo sus programas. Irulan lo entendía, pero no podía evitar pensar que habían decidido sacrificar a la princesa consorte en pos de conseguir algo de más valor. ¿Había algo que debiera saber sobre el Gola? Se aventuró a preguntarlo, con los dedos. La reverenda madre le preguntó si Irulan creía que la sororidad estaba compuesta por estúpidas. ¿Cuándo se habían negado a revelarle todo lo que debía saber? Irulan llegó a la conclusión de que no se trataba de una respuesta, sino de una manera de admitir que se le ocultaban cosas. Decía con claridad que no iba a saber más de lo que necesitaba. Pero ¿cómo podían estar seguras de que el Gola podía destruir al emperador? Preguntó Irulan. La reverenda madre respondió que del mismo modo que preguntaba, eso podía también preguntar si la Melange era capaz de destruir. Irulan notó que se trataba de un reproche con un mensaje sutil. Beon, latigazo que instruye. Bene Gesserit le informaba que hacía tiempo que debería haber comprendido la similitud entre la especia y el Gola. La Melange era valiosa, pero tenía también un precio. La adicción permitía vivir más años, décadas para algunos, pero por ello no dejaba de ser otra forma de morir. El Gola tenía un valor mortífero. La reverenda madre volvió al ataque e indicó que la forma más obvia de impedir un nacimiento no deseado era matar a la presunta madre antes de la concepción. Claro, pensó Irulan, si habéis decidido gastar cierta suma, deseáis obtener el máximo provecho por ella. Los ojos de la reverenda madre, oscuros con el brillo azul de su adicción a la Melange, se clavaron en Irulan, la evaluaron a la espera, mientras observaban. «¿Sabe lo que pienso?», se dijo Irulan con desaliento. Fue ella la que me entrenó y me observó mientras me entrenaba. Sabe que comprendo cuál es la decisión que ha tomado en este momento. Solo me observa para ver. ¿Cómo lo acepto? Bien, pues lo aceptaré como una Bene Gesserit y como una princesa. Consiguió sonreír y se irguió mientras pensaba en el evocador pasaje inicial de la letanía contra el miedo. No conoceré el miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción. Total, afrontaré mi miedo. Cuando recuperó la calma, pensó, dejemos que me sacrifiquen. Les mostraré el verdadero valor de una princesa. Quizá les consiga más de lo que esperan. Y Irulan se marchó después de un poco más de esa charla insustancial que mantenían a viva voz. La reverenda madre volvió a centrarse en las cartas del tarot después de que se marchara. Las dispuso según el esquema del remolino del fuego. Sacó al instante el Kwisatz Haderach del arcano mayor, que se emparejó con el 8 de naves, la sibila embaucada y traicionada. No eran cartas favorables. Afirmaban que el enemigo tenía recursos inesperados.
Se apartó de ellas y se sentó con inquietud, sin dejar de preguntarse si era posible que Irulan hiciese algo para destruirlos.